Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos lugares del mundo. Aquí Gloria Lucía Gómez Falcón, quien te habla, autora y creadora de la trilogía Iluminada por los rayos del sol. Hoy, en este día, bello día canoslo de sol, recibiremos en nuestras charlas desde el corazón a una persona que está en Valencia, España. Ella se llama Raquel Fuentes Cuenca. Ella es autora, escritora y autora de aparte autoeditora, del libro Leo quiere ser feliz. Pero no solamente esto, ella además es médico, es maestra de Reiki y mamá. Hoy, en este día tan especial, que vamos a tenerla a ella, aparte de todas sus actividades y cosas, pero sobre todo también porque es médico, vamos a estar charlando sobre la salud emocional, que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque ya según la Organización Mundial de la Salud, que la define como salud emocional al estado de bienestar, y que es el estado de bienestar, es aquella situación que te permite a las personas ser conscientes de sus autocapacidades, dice la Organización Mundial de la Salud, gestionar las dificultades normales de la vida y diaria y llevar a cabo trabajos productivos. No es nada nuevo en todo caso para muchos que están interesados en el tema, pero acá ya está nuestra querida invitada Raquel Fuentes para recibir y charlar con ella. Fuentes Cuenca, como te decía, autora y editora o autoeditora del libro Leo quiere ser feliz, donde también trata sobre estos temas. A ver, Raquel, veo que debes dar vuelta de repente la cámara. Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenos días, Raquel. Buenos días desde España, Sí, desde España, desde Valencia. Valencia. Y yo acá desde Oslo, Noruega. Qué linda. Es como si te tuviese acá, al lado mío. Igual Sí, digo, igual. bárbaro, bárbaro. Contame, Raquel, tú tienes un cúmulo de experiencias, un cúmulo de profesionalidad, de preparación, sobre todo, lógicamente, en el campo de la medicina, pero también en el campo ahora como escritora, como reikista y sobre todo como mamá, lógicamente. Cuéntanos, por favor, ese tema de Leo quiere ser feliz. ¿De dónde se origina? ¿Cómo fue el camino? Y lógicamente para desembocar en nuestro tema primordial de hoy, que es la salud emocional, ¿no? ¿Qué es lo que más te identifica? Me dijiste cuando te contacté. Hay muchas gracias por la invitación, lo primero, Claro, porque a ya hace ti, tiempo que quería a ti. contigo conversar y conocer también. La próxima vez te preguntaré yo a ti porque quiero Sí, conocer sí, lo que tú haces. sí. Muchísimas gracias. Y la verdad es que a veces no sé por dónde empezar, ¿no? O sea, porque la historia está en que tenía mucha inquietud desde hace tiempo en ayudar a familias y a niños. Ujú, Yo desde pequeña he vivido situaciones en mi familia con personas que tenían minusvalías. ujú, Entonces, en parte de esa experiencia que tengo desde niña, desde pequeña, con familias, vecinos, gente que estaba a mi alrededor, me hace la inquietud por la medicina, pero también por otras cosas, o sea, por otras materias, ¿vale? sí, Porque mis padres eran profesores, los dos, y yo leía muchísimo desde niña sí, y una de las cosas que veía que hacía bien siempre a las personas, a mí y a las personas que a lo mejor tenían alguna minusvalía, era la música. ajá, Entonces, otra inquietud que tenía era aprender música y poder ayudar a personas que yo veía que se beneficiaban de la música. ujú, Entonces, llegó un momento, después de toda la carrera profesional mía de médico, de pediatra, a veces también he ayudado como maestra de Reiki desde hace 16 años a personas con el Reiki, ajá, pero llegó un momento en el que dije, madre mía, todo lo que me está viniendo
porque también me viene una situación con mi hija muy especial. Son cosas que tienen que ver con los procesos de aprendizaje en la edad temprana. O sea, eh, entonces decidí, vale, quieres hacer muchas cosas. Empecé a aprender a tocar el piano, empecé a hacer también un curso de inteligencia emocional. Bueno, el caso es que llega un momento en el que cuando empezamos a hacer, a leer, yo cuando empecé a leer a Alain, dije, mi anhelo más grande del alma es el que yo tenía cuando tenía 5 años. Cuando yo tenía 5 años, ¿qué quería? ¿No? Y me puse en contacto con esa niña. Entonces vi que una de las maneras en las que se podía ayudar y que tenía el anhelo era de escribir y que esa historia llegara a cuanto más personas mejor. Claro. Porque cuando tú eres médico estás ayudando individualmente, a veces también Muy a familias, cierto, muy cierto. pero cuando escribes, cuando estás de pediatra, ayudas a los papás muchísimas veces, porque... Y en esa sanación también que yo experimento, porque yo voy también teniendo un proceso personal, Claro. pues me doy cuenta que al escribir la historia, quería escribir muchas cosas, pero una de las cosas que vi es que tenía que ser divertido y que tenía que ser para todos. Claro. Entonces dije, lo que se hace para niños, lo leemos todos, Sí. porque es así. Entonces, la historia de Leo, lo que no me quiero enrollar mucho, la historia de Leo es una historia que para mí demuestra la ilusión, el motor tan grande que es, en primer lugar, Claro. porque él parte desde una situación de víctima, que está triste, porque tiene unas características determinadas, es un león que no está aprendiendo a leer a la edad que los demás lo hacen. Con lo cual, el proceso que experimenta pasa de ser víctima a ser el que se empieza a conocer, el que empieza a decir, yo quiero esto, yo soy así, yo me acepto, y yo en mi vida, ¿qué es lo que quiero? Que si quiero aprender a leer o quiero estar con mis papás. El caso es que con la confianza que él empieza a tener en sí mismo y con la confianza que también le dan sus amigos, con la cooperación que tiene con sus amigos, empieza a cambiar, a transformar su vida. Claro, claro. Pero aparte de transformar su vida, la historia lo que intenta demostrar es cada personaje es diferente, de cada uno de un continente, además. Mira tú. Y cada uno tiene sus dones. Y claro, entonces en ese proceso se conocen unos a otros, empiezan a... sobre todo hay un personaje que para mí es primordial, que es el del lobo, porque es como un guía, sobre todo los 2 primeros cuentos de Leo es el que más guía la historia, es el que demuestra ser un sabio, ser como un maestro, ¿no? Sí. Y aparte de practicar yoga, tiene muchos valores. Entonces la historia te va guiando por cómo empieza a aprender Leo a valorarse, pero también a valorar a los demás, porque él no se fijaba en... Es un proceso emocional terrible, tocas mucho las emociones, todo el campo emocional. Qué lindo, qué lindo. Y como le decía, la Organización Mundial de la Salud ya detectó eso y ha marcado mucho, ¿no? De que es tan importante porque es lo que te da bienestar, ¿no es cierto? A cualquier tipo de situación. Y si no hacemos ese cambio, ese proceso, toda esa evolución, porque en realidad es una evolución y transformación de vida, nunca vamos a llegar a encontrar con ese bienestar para tenerlo nosotros mismos, ¿no? Y alrededor. Primero, lo importante que es el mundo emocional, que a veces nos olvidamos de él, miramos lo físico, miramos lo psíquico, es que realmente lo emocional tiene que ver con todo, con todas las facetas de tu vida, ¿no? Claro. Pero aparte de darle la importancia, yo una de las cosas que siempre digo es que si tú te guardas emociones, si no las sueltas, si no las manifiestas, tu cuerpo y tu mente las manifestará. O sea, realmente el proceso de sanar a veces enfermedades, yo es que
es eso. Gracias a mi profesión, pues es algo práctico, ¿no? En el que ves y relacionas una y otra vez lo que le está pasando a una persona que está enferma, ¿no? Y, y es que es impresionante cómo sanan y a veces lo rápido que sanan cuando entienden sus emociones, empiezan a conocer lo que están experimentando y lo sacan, ¿no? Uno de los procesos es soltarlo, no quedarlo, ¿no? Porque si te resistes a esa emoción, te la vas a quedar mucho tiempo y no vas a aprender. Totalmente. Así que sí, por ahí empezar. Pero luego eso, a los niños también desde muy temprana edad, en las escuelas, en las familias, pues estar acostumbrados a también una educación emocional, tanto en la escuela como en el hogar. Y bueno, en ese campo, los factores que inciden en la salud emocional son varios, ¿no? Y entre ellos, lógicamente, tenemos el estilo de vida y los hábitos de vida que tomamos, porque eso es fundamental, pienso, ¿no? Para tener una salud emocional estable. Y cuánto importante es, tú que eres médico, cuando ya sé que eres pediatra, pero si es una persona o un niño Quiero hacer un apunte sobre eso. Yo he trabajado como pediatra, pero mi especialidad vía MIR es médico de familia. Lo que ocurre aquí en España es que desde hace tiempo faltan pediatras, entonces los médicos de familia estamos capacitados para ejercer la pediatría. Y yo cuando terminé, los primeros 6 años de mi carrera profesional fue ejercer la pediatría, lo cual me marcó luego para seguir viendo niños, porque realmente no he parado de ver niños, ¿no? Pero he trabajado igual como... Sí, pero yo me encuentro más cómoda si lo digo. Sí, lógico. Pero igualmente te digo de que esos hábitos, ¿no es cierto? Y ese estilo de vida en niños, seguramente habrás visto chicos sedentarios, chicos más saludables, cómo inciden en el estado emocional de ellos. Y no solo lo he visto, sino que he visto un cambio también. O sea, yo ahora, por ejemplo, el año pasado estuve haciendo pediatría y lo que noté fue un cambio porque había estado una serie de años que solo veía niños, pues a lo mejor en las guardias, pero no a diario. Lo que yo me quedé o sea, realmente fue hace año y medio, pero vale. Lo que me quedé con el cambio que a nivel de consultas hacían los papás, mucho tenía que ver con el tiempo que pasaban los niños solos. O sea, venían con un problema a lo mejor de retraso escolar o venían con un problema de depresión. Exacto. O estrés. Y cuando veías a ese niño, a lo mejor, bueno, habían casos de niños que habían pasado por orfanatos, pero otros que no habían pasado por pues no tener los padres desde la temprana, sino sí que tenían sus papás, pero los dos trabajaban fuera de casa, se quedaban solos desde muy pequeños o se quedaban con el hermano mayor, pero no tenían a la figura paterna cerca. Y la inseguridad que yo veía en ellos era un factor común. O sea, eran niños más inseguros a la hora de hablar, a la hora de expresar lo que les pasaba cuando venían a la consulta, era algo súper común. Y lo que vi era, o sea, con respecto a la última vez que había trabajado de pediatra así seguido, es que el uso, por ejemplo, de dispositivos móviles era en una edad temprana increíble. O sea, para mí fue como un shock, ¿no? Ver mucha más niños con problemas de depresión, que a veces se diagnostican desde... Pues, o sea, es la base de muchas... La depresión en un niño a veces es la base del autismo, es la base de que también el déficit de atención está asociado. Entonces, cuando veía toda esa cantidad de niños, lo que yo me fijaba era que pasaban poco tiempo haciendo deporte, poco tiempo haciendo ejercicio físico, moviéndose en un medio social con otros niños, mucho tiempo en casa
y a veces mucho tiempo también con dispositivos móviles desde muy pequeños. Claro, O sea, claro. era algo que en la historia clínica yo apuntaba porque al final lo veías. O sea, Y ahí está, tú ya dijiste antes de que te pregunte, porque en eso va, en qué influye, ¿no? Y cuáles son los factores que pueden influir en ese desequilibrio, en esa falta de una salud emocional estable. Todos esos factores que ocasionan estrés, depresión, malos hábitos de comida, porque justamente los padres no están presentes, ¿no es cierto?, cuando tienen que dar las comidas a horario. A lo mejor nadie dice que no los cuida, no les deja la comida hecha ya, pero estar presente, como tú dices, para darles a horario y controlar que coman a horario o que coman bien es muy, muy difícil. más que controlar esa comunicación que se da, Claro, claro. o sea, la comunicación en el ser humano es impresionante. O sea, lo Lógico, que tú lógico. puedes hacer si tú a tu hijo no lo ves en todo el día, o lo ves cuando llega, sí que lo ves. O lo ves Sí, por la mañana y lo ves por la tarde-noche cuando llegas de trabajar, ¿no? lógico. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces esa comunicación de lo que ha pasado en la escuela, de lo que ha pasado si ha tenido alguna cosa con su compañero, de Frustración. cualquier cosa del colegio o esa seguridad que te puede dar el que tú estás aprendiendo y tu padre o tu madre te apoyan porque hay algo que no entiendes. O sea, ese acompañamiento, esa confianza que te da, la verdad es que en las horas de comida, por lo menos aquí en España, es algo que yo tenía cuando era pequeña, o sea, yo y cuando fui desarrollándome. Yo no os quiero decir que el papá y la mamá que tengan necesidad de usar el comedor, pues no lo usen, porque yo, por ejemplo, mi hijo se queda a las 2, pero cuando sale a las 3:30, pues si está conmigo, intento compartirlo, ¿no? Intento Claro, compartir sus claro. ratos. De ocio, aunque tenga fútbol, si yo puedo, estoy media hora. Pero es que esa media hora, a lo mejor es media hora en el tiempo, pero el niño siente una conexión con su papá, con su mamá o con su hermano, si tiene hermanos, que es súper importante para Sí, él como ser humano, o sea, en todos los aspectos. así es. Entonces, yo eso es algo obvio que conocemos, yo creo que casi todos, pero que hoy en día hay que recordar. Sí. O sea, hay que recordar tanto el lenguaje que el niño sea capaz de demostrar Comunicarse. lo que le pasa Así es. y de sacar lo que le pasa. Y el mejor ejemplo es el papá o la mamá. Claro, Porque claro que claro, si sí. el papá o la mamá ya tiene un problema él en sacar sus emociones o en llevar su vida en problemas que tiene en su vida, pues a lo mejor el niño también lo coge, ¿no? Hace como es. O sea, que es todo un trabajo en familia, Sí. lo que... Es que es tan importante, como decís, también eso, todos esos factores, porque eso incide directa e indirectamente en el ser humano. De acuerdo a eso, como tú mencionaste recién, puede provenir el estrés, puede provenir otras anormalidades en el organismo, como ser la falta de sueño también. Eh, bueno, que inciden a tal punto que el ser humano está de mal humor, cansado, agotado, o sea, no rinde en la medida y en la forma que tiene que rendir. Pero ahí también está la parte, como tú dices, que los padres sean un buen rol, hagan su buen rol de figura y de presencia, el entorno, el colegio, El colegio, los compañeros, los los amigos. profesores, los amigos, la iglesia, en el caso que algunos vayan también a catequesis, lo que fuera. O sea, todo, todo. Y lo mismo es para el ser adulto o mayor como Igual, nosotros, que es igual. lo que pasa es que, claro, ahí ya como mayores tenemos que cuidar en comidas, en bebidas, el tabaco, etcétera, que todo, todo incide en forma tan directa en el organismo. Y uno no quiere muchas veces aceptar o creerlo, Raquel, y es una pena porque tan jóvenes se van vidas que podrían haber estado más tiempo con nosotros, ¿no? Por muchos A de esos ver, malos hábitos. yo me encuentro con personas que realmente se preocupan por su salud, pero
hay que convencerles de que ellos son capaces de dejar un hábito. O sea, Exacto. y ese es o sea, es una satisfacción muy grande para mí cuando la persona se empodera de saber que puede cambiar ella sola con su persona, o sea, siendo persistente, ¿no? Y teniendo voluntad. Y cuando se dan cuenta que son capaces ellos solos, que no necesitan la mayoría de las veces, o que han necesitado algún medicamento o alguna sustancia al principio, pero luego eso no es lo esencial, cambian el estilo de vida. O sea, y muchas veces es que es rápido el cambio de estilo de vida, pero tienen que hacer el clic. O sea, tienen que, en vez de lo que estábamos hablando al principio con Leo, ¿no? Que al principio se considera víctima de, pues, que asco de mundo, que solo estoy, porque me siento triste, porque me siento incomprendido y cuando empieza a darse cuenta de que tiene dones para correr, para bailar, para cantar, pues la música es, en este caso, en este personaje es muy importante. Bueno, en todo, yo creo que en nuestra vida, en los niños pequeños también es muy importante, porque las canciones son como mantras para un niño, ¿sabes? Exacto. Entonces, cuando en la consulta o en la vida diaria te encuentras que a esa persona que está viniendo con un problema de que quiere cambiar, pues que fuma o que no duerme, cuando normalmente se encuentra consigo mismo una insatisfacción en su vida. O sea, cuando ellos se dan cuenta, realmente yo hago esto porque mi trabajo no me gusta, porque yo quería trabajar para mí, o en otros casos porque yo quiero tener una pareja y la pareja que, o sea, cosas que uno quiere de la vida y que no ha conseguido y que a lo mejor en la mayoría, al no conseguir esa satisfacción, o por ejemplo yo quiero aprender a bailar y no he podido, cualquier cosa que tú estés insatisfecho. Entonces, cuando esa persona que empieza a descubrir lo que realmente le pasa y por qué está dejándose ir, porque es como que no tiene ilusión, cuando descubre que tiene ilusión por algo y que puede conseguirlo, o sea, es que cambia lo que hay alrededor para querer hacer eso. O sea, en vez de decir, enfocarse en lo que está mal, se enfocan en algo que quieren conseguir y que les da mucha satisfacción. Entonces, es que y casi todo el mundo tiene algo que quiere conseguir. Totalmente. El encontrar eso es que ellos solo cambian porque les da un motor, o sea, una motivación. Exacto. Y en el niño pasa igual. En el niño, cuando aprende a relacionarse con los demás o en la escuela, yo lo veo desde ese punto de vista. Y la historia de Leo lo que intenta demostrar es eso, que cuando tú encuentras una motivación, cambia, o sea, tu cerebro se abre, ¿no? Empiezas a como ser más listo, pero realmente es porque el interés hace que se muevan una serie de mecanismos en tu sistema neuronal que seas más capaz. Que seas mucho más capaz. Es que cultivar toda esa activación, ¿no? De nuestra mente, el despertar nuestros intereses, como dijiste tú, y aficiones y demás, lógicamente todo eso va a emanar un progreso en nuestro conocimiento, que son las buenas maneras de enriquecer nuestro crecimiento personal. Entonces, lógicamente, eso va a detonar en algo positivo, no en algo negativo, ¿no? Y el tener una actitud positiva también frente a la vida siempre, el estar con la actitud que no es una parte que uno tiene que rechazar y obviarla, sino al contrario, ser consciente, como dijiste recién, de que tiene que estar positivo y hacer y actuar y cultivar tanto la mente como la parte. Claro, luego cada persona cuando es capaz de hacer su plan, pues ya entra el cuidarse el cuerpo, el tener sus hábitos de relajación, incluso, pues eso, la parte espiritual también, satisfacerla. Pero yo
y además en este último año que llevamos, que viene más gente a la consulta y a mi vida, porque en esta época más difícil, ¿no? Para muchos, ha sido prácticamente el motivo del 80% de las consultas. O sea, el primero, eso, la situación de miedo ha hecho que mucha gente se mire la vida que ha experimentado hasta ahora, ¿no? La situación de quedarse más en casa y de comprender lo que estaba pasando, aparte de en un momento dado tranquilizarles, porque creo que ahora mismo los sanitarios estamos haciendo más labor de eso, de tranquilizar, pero también está el aprender a esa persona a sacar realmente, porque están viendo, al pasar más tiempo solos, lo que en la vida no han podido hacer o no han querido o quieren hacer y no pueden hacer. Entonces, hay mucha gente en ese proceso ahora. O sea, que ahora tiene que cambiar de trabajo porque, pues, ahora con esta historia el negocio lo ha tenido que vender y empiezan como de cero. Se vienen de otros países, porque, por ejemplo, yo me estoy encontrando con un montón de gente de Venezuela que se tiene que volver a iniciar, ¿no? Y bueno, de Venezuela y otros países, pero sobre todo Venezuela es que es un constante, todos los días conozco a alguien. Entonces, cuando esa persona empieza de cero y tiene un propósito y se cuida todo, o sea, ves cómo van acoplando su salud física, porque tienen un interés en cambiar, en transformar y en crecer. Claro, claro. Es que todo eso de ahí emana todo. Y bueno, tus libros, cuéntanos, son las y 26, hasta las y 30 tenemos, o sea, tenemos unos minutitos para Sí, informar a la audiencia. Me estaba dando cuenta quién estaba conectado, aunque viene chiquitito, que veo que Sí, hay varios. Gerardo, Ailol, Mariposa, hola. Jenny, ahí está. Gerardo también, Drama María Escobar, Calidad. Es que algunos tienen sus nombres. Ailol, Cade, Sánchez. Raventat, varias personas están conectadas, muchísimas gracias. Ya están saludando, gracias Gerardo. Gracias por vuestra Gracias a atención. todos por la atención y bueno, qué importante, como te digo, es esta parte emocional. Bueno, los tips ya los dijimos, la música es importante porque acá sería los tips más importantes es que, bueno, la actitud positiva frente a la vida, el cuidar los hábitos de buena alimentación, o sea, de buena salud en general, que la parte corporal ayuda a la física, lógicamente, o enferma, porque esa es la verdad. Lo afecta a tal punto. Yo por eso también en el tercer libro mío terminé con ese proceso de sanar la parte interior para recuperar mi cuerpo con tantas dolencias y enfermedades que tenía. Entonces, todo este es un proceso, como tú dices, que debe hacer uno personalmente hasta que no te haga ese clic, hasta no tomar conciencia de ello y buscar todas las herramientas. Entre ellas también la música, que es muy, muy importante. Bailar, escuchar música, ahí está. Leer también, buena lectura. ¿Qué es eso? Contanos, Raquel. No quería que se me olvidara, por eso me la puse aquí cerca, porque digo, al final, sí. Pues esto ha sido una gran ilusión junto con los libros. Es la tarjeta de las canciones del primer cuento de Leo. Porque todos los libros, la saga de Leo, cada uno lleva canciones de lo que ellos sienten, de lo que ellos van. Entonces, este es el del primer libro. Qué bonita. Que es una tarjeta USB que lleva, pues eso, las canciones del primer libro. Y para mí ha sido un desafío total, porque es algo, y un sueño hecho realidad también, porque hacer canciones es algo que cuando empecé con los libros no sabía qué iba a hacer. O sea, fueron surgiendo conforme iba escribiendo y la verdad es que es súper bonito. O sea, trabajar con los cantantes, trabajar con Antonio, por ejemplo, Antonio Alcaraz, que ha producido
la música, gran parte de la música. Sí. Con Juan Pablo Pellicer también, que aunque está en Argentina, desde Argentina, Ay, mira tú. sí. Nos conocimos en Gandía, pero él está en Argentina. Y luego las cantantes que de manera totalmente altruista han hecho las voces de Ruth, del avestruz, Sí. de Lola, la mamá de Leo, que son Rebeca y Esther. Entonces, trabajar con este equipo, junto con la ilustradora también de los cuentos, con Sí. Ana Randis, ha sido para mí una experiencia súper enriquecedora. Y además es que crece cada día. Me Pues imagino. esto que quería nombrarlo porque desde que ya lo tengo en mi mano, porque primero han sido la impresión de los 2 libros, la edición y la impresión de los 2 libros, Claro. pero esto ha sido pues la parte que ha venido después de tener impreso el segundo libro. Es curioso como hay mucha gente que le interesa esto, Claro, claro. más que, o sea, más, de manera diferente, Claro, sí. claro. Pero Sí. es importantísimo que digas dónde se pueden conseguir, Raquel. De momento yo no tengo la página web Bueno, pero porque por interno enviaste un en, mensaje. a mi email, o sea, normalmente yo estoy funcionando también en Instagram estoy leyendo cada persona que me escribe por Instagram de manera directa, pero sobre todo por mi email, que es Ujú, ujú. raquelfuku@gmail.com. Súper. Normalmente ahí me encuentran fácil porque lo leo todos los días Ujú. y contesto y digo la manera de conseguir los Mm, libros. mm. Los libros y la música. Claro, claro, claro. Muchísimas Pues gracias, Raquel. Estamos gracias en a ti. 31. Ha sido un gusto, un placer siempre, como siempre, charlar contigo. Y bueno, éxitos, éxitos miles. Es un tema muy Para ti lindo. también. Gracias, gracias. Y como te digo, estamos en contacto. Así que voy bajando el vídeo antes de que sigan entrando los mensajes y demás. Y estamos en contacto. ¿Ok? Un Muy abrazo bien. grande, ¿eh? Saludos para Valencia. Chao, Igualmente. hasta luego.